El rastro de sangre conducía directo al pozo de agua. Villa había visto suficientes animales heridos durante sus años de guerra para distinguir entre una herida común y algo mucho más grave. Pero al llegar al rincón del jacal abandonado y ver lo que lo esperaba, su mano se detuvo en la cacha de la pistola. Un guerrero apache yacía contra la pared de adobe, una mano presionando la herida en el costado, la otra estirada hacia el balde de agua que colgaba apenas a 1,5 metros de su cabeza. Su respiración era corta, dolorosa, y sus ojos oscuros lo seguían con alerta, preparados para lo peor. Era 1915, y encontrarse con un apache en tu guarida podía significar una muerte segura. Muchos habrían disparado sin pensarlo, un tiro limpio y enterrado tan profundo que nadie encontrara el cuerpo. Villa levantó su Colt .45, listo para hacer lo que la mayoría esperaba. Pero algo en esos ojos lo detuvo. No era solo dolor lo que veía, era la misma sed desesperada que él había sentido durante la sequía del año pasado, cuando creyó que moriría sin agua. Esa necesidad humana, pura y sin fronteras. El apache trató de hablar, pero solo salió un hilo de sonido. Villa bajó su pistola y acercó el balde. Sus compañeros pensarían que había perdido la cabeza, los federales dirían que se había vuelto loco. Pero mientras ayudaba al hombre a beber, supo que ese instante cambiaría sus vidas para siempre. El apache bebió con ansia, 3 botes completos antes de poder sostener el borde del balde. Villa notó algo alarmante, la herida no era casual. Era un agujero de bala reciente, con quemaduras de pólvora alrededor, disparado a quemarropa. Alguien había intentado matarlo, y probablemente estaba siguiendo su rastro. Podrían estar llegando en cualquier momento. El guerrero levantó la mano y señaló hacia el horizonte, luego se pasó un dedo por la garganta. El mensaje estaba claro, el peligro venía rápido. Villa sintió el corazón acelerarse. Cada instinto le decía que debía mover al apache de inmediato, pero apenas podía sostenerse. Caminar ahora probablemente sería su sentencia. Dejarlo allí era como colgar una diana en sus espaldas. Entonces los oyó, cascos de caballos, varios, acercándose a toda velocidad. El apache también los percibió, pegándose contra la pared. La sangre se filtraba entre sus dedos. Villa vertió agua sobre el rastro lo más rápido posible, pero sabía que no había manera de ocultar todo. Los jinetes estaban cerca, y con ellos, el peligro real. Villa miró al hombre a su lado, ese desconocido que podía ser su perdición o su salvación. Sus ojos reflejaban algo que Villa no había visto antes, un agradecimiento que no pedía nada a cambio. Los cascos estaban ya suficientemente cerca para contarlos, 5 o 6 caballos, todos cargando rifles. Y al frente, un jinete que no necesitaba presentación, General Rodrigo Murguía. Su fama lo precedía, brutal, implacable, conocido por castigar sin advertencia, con un historial de atrocidades contra los pueblos y los indios. Murguía no dudaba, disparaba primero, preguntaba después. Cualquier sospecha de refugiar fugitivos significaba fuego y muerte. Villa se puso frente al pozo, cubriendo al apache con su cuerpo. Cada músculo preparado, tratando de aparentar indiferencia mientras calculaba su siguiente movimiento. Murguía y sus hombres se acercaban, y Villa sabía que, en segundos, todo podría cambiar. La boca de Villa estaba seca, reseca como arena del desierto. Murguía se detuvo a 3 metros, lo bastante cerca para que Villa pudiera leer el cálculo frío en sus ojos azul pálido. Los otros 5 hombres se extendieron en media luna, manos descansando sobre los rifles, listos para disparar. Esto no era una visita de cortesía. «Buenas tardes, Villa», dijo Murguía con esa voz lenta, confiada, de quien sabe que tiene todas las cartas. «Andamos rastreando a un apache herido. El rastro de sangre lleva directo a tu propiedad». Villa sintió un sudor frío formándose en la frente, a pesar de la brisa de la tarde. «No he visto ningún apache, mi jefe. He estado trabajando en la cerca del sur todo el día». Los ojos de Murguía escudriñaban cada rincón de la guarida. Nada se le escapaba, y esa precisión era lo que lo hacía letal. Su mirada se posó en las manchas oscuras cerca del pozo, y Villa sintió un nudo en el estómago. «Ah, ¿sí?», dijo Murguía, bajando despacio del caballo. «Eso me parece sangre. Sangre fresca. Y a menos que hayas estado destazando ganado junto a tu agua de beber, diría que alguien ha estado aquí». Detrás de Villa, oculto por la pared de piedra, el apache permanecía inmóvil. Un sonido, un movimiento en falso, y ambos morirían al instante.
Murguía avanzó 3 pasos más, la mano rozando la pistola. ¿Sabes cuál es la pena por albergar apaches fugitivos, Villa? Dijo con calma mortal. La misma que por traición, una soga alrededor del cuello hasta que dejas de respirar. Cada palabra era una sentencia. Villa sintió todos sus músculos tensarse, preparados para pelear o correr, sabiendo que ninguna opción le aseguraba la vida. Cualquier movimiento en falso del apache y los disparos serían inmediatos. Entonces el apache habló, no en español, sino en su lengua, con fuerza y claridad a pesar de la herida. Las palabras llegaron hasta Murguía, que se detuvo en seco, como si le hubieran dado un golpe. Su rostro palideció, la mano se alejó de la pistola, y la boca se abrió y cerró sin lograr emitir sonido. «¡Santo cielo!», murmuró por fin. «¿Eres tú?». Los 5 jinetes restantes bajaron las armas, paralizados, con la misma mezcla de terror y confusión. No era miedo común, era el tipo de miedo que te golpea cuando te das cuenta de que acabas de cometer un error grave. Murguía miró a Villa, pálido, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El apache herido habló otra vez, ahora en español, con autoridad que llenaba el aire. «Dile quién soy. Dile por qué corriste tanto para hallarme». La nuez de Murguía subía y bajaba mientras tragaba grueso. Finalmente logró hablar con voz quebrada. Es Jerónimo Nxe, hijo del cacique Tabo de los Apache del Norte. Él negoció el tratado de paz con el fuerte Richardson la primavera pasada. Villa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El tratado había detenido años de guerra entre colonos y Apache, salvando cientos de vidas. Y él había estado ayudando a quien lo había hecho posible. Pero si Jerónimo es hacedor de paz, ¿por qué huye con una bala en el costado?, preguntó Villa, preocupado. Hubo una celada, dijo Jerónimo, respirando con dificultad, pero ganando fuerza. Hace 3 días tuve una reunión con el coronel Morrison para extender el tratado a los territorios del sur. Morrison tenía otros planes, y fue asesinado por hombres disfrazados de indios. Quieren que me crean culpable de su muerte. La cara de Murguía pasó de pálida a gris. Alguien estaba usando la guerra para encubrir un asesinato y destruir el tratado. ¿Quién?, preguntó Murguía, aunque ya intuía la respuesta. Los mismos hombres que venden armas a las tribus sublevadas. Los que lucran con esta guerra. Los que quieren que me maten antes de llegar al Consejo Apache mañana, dijo Jerónimo, su mirada fija y dura. Por eso me dispararon y me dejaron por muerto. Contaban con hombres como tú para acabar lo que empezaron. Villa miró la escena con creciente terror. Lo que parecía un acto de misericordia se había convertido en una conspiración que podía destruir toda la región. Él no estaba ayudando solo a un herido, estaba en medio de una traición que podía cambiarlo todo. Pero lo que realmente heló a Villa fue darse cuenta de algo más profundo. Si Jerónimo decía la verdad, entonces Murguía no había venido a arrestar a un fugitivo. No, había venido a cometer un asesinato. El silencio se extendió, tenso, como un alambre a punto de romperse. Los 5 hombres de Murguía se movían nerviosos en sus monturas, manos flotando cerca de sus armas, ojos saltando entre su general y el apache herido, que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de traición y asesinato. Villa podía leer la guerra interna en los ojos de Murguía, un hombre atrapado entre el deber y la conciencia, entre órdenes y verdad. Hombres como él raramente lidiaban bien con dilemas morales. Normalmente los resolvían con balas. Aunque lo que estás diciendo sea cierto, dijo Murguía despacio, tengo mis órdenes. Te andan buscando por la muerte de Morrison. Se supone que te traiga de vuelta. ¿Vivo o muerto? Muerto sería más conveniente, contestó Jerónimo, con voz firme pese al dolor marcado en su rostro. Los hombres muertos no pueden testificar. No pueden revelar quién se beneficia realmente de otra guerra india. Un joven teniente, Herrera, con ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su montura. Jefe, si está diciendo la verdad sobre el tratado. Cállate, Herrera, gritó Murguía. Pero Villa podía ver cómo las dudas se filtraban en la cara del general como grietas en una presa a punto de ceder. Jerónimo entonces jugó su carta final. Alcanzó una bolsa de cuero en su cinto y sacó un papel doblado, manchado de sangre. Esto es por lo que intentaron matarme, dijo. Una carta del coronel Morrison, escrita la noche antes de que muriera. Murguía miró el papel como si pudiera quemarse con la mirada. ¿Qué dice?
Morrison descubrió quién estaba suministrando armas a las tribus alzadas. Nombres, fechas, cantidades. Prueba suficiente para colgar a una docena de hombres. Jerónimo no apartaba los ojos del general, marcando con cada palabra la corrupción dentro del propio gobierno territorial. Las palabras golpearon a Murguía como un mazo. Su rostro pasó de pálido a verde enfermo. Atrás, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, concentrándose en los caballos, evitando mirar a su general. Villa sintió el corazón latiendo contra sus costillas. Estaba viendo el momento exacto en que un hombre poderoso se daba cuenta de que podía morir por sus propios errores. «Estás mintiendo», dijo Murguía, pero su voz carecía de convicción. «¿Estoy mintiendo?», replicó Jerónimo, levantando la carta. «Morrison confió en mí lo suficiente para darme esto. Me dijo que lo llevara al fuerte Richardson si algo le pasaba. Dijo que era seguro». Murguía dio un paso hacia adelante, la mano apretando la pistola. «Dame esa carta para que la puedas hacer pedazos». «No lo creo, jefe», respondió Jerónimo, «pero te propongo un trato. Déjame llegar al Consejo Apache mañana, y me aseguraré de que tu nombre no aparezca cuando todo esto se sepa». El aire se volvió pesado. Villa podía ver a Murguía calculando riesgos, probando probabilidades, evaluando cuál decisión le aseguraría la vida un minuto más. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. El teniente Herrera descendió del caballo con pasos lentos y cuidadosos, manos levantadas en señal de paz. «Jefe, he estado pensando en algo», dijo. «¿Se acuerda de ese cargamento de rifles que desapareció hace 3 meses? ¿El que nos dijeron que los indios robaron?». La cara de Murguía se puso tensa. «¿Qué con eso? Vi esos mismos rifles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur», dijo Herrera, rojo por la mezcla de miedo y valor. «Me hizo preguntarme quién realmente le estaba robando a quién». La admisión abrió una grieta en el grupo. Los otros oficiales comenzaron a asentir, recordando detalles que no habían tenido sentido antes. Villa comprendió algo importante. Sin disparar un solo tiro, Jerónimo había girado la lealtad de los hombres de Murguía contra su propio general. Pero Murguía no era hombre que se rindiera sin luchar. Los hombres peligrosos, arrinconados, hacen cosas peligrosas. Su mano se cerró sobre la cacha de la pistola hasta que los nudillos se pusieron blancos. Villa pudo ver el momento exacto en que Murguía decidió que las balas eran más sencillas que la verdad. «Son todos unos pendejos», gruñó. «¿Creen que la palabra de este pinche indio significa algo contra la mía? ¿Que alguien creerá el testimonio de un apache muerto y un puñado de traidores?». Los tenientes reaccionaron por instinto, manos hacia las armas, pero la incertidumbre era evidente. Años de órdenes rígidas chocaban con la realización de que esas órdenes podrían estar mal. Jerónimo luchó por mantenerse de pie, apoyándose en el borde del pozo, la sangre escapando entre sus dedos. Pero su voz no flaqueó. «La verdad no le importa quién la dice, jefe. No más es», escupió Murguía, desenfundando su pistola. «Mataste a un oficial del ejército de Estados Unidos y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza». Antes de que pudiera disparar, Herrera se interpuso, arma levantada. «Bájela, jefe». El resto de los oficiales siguió el ejemplo, apuntando ahora a su propio comandante. Solo Hawkins permaneció fiel a Murguía, viejo y corrupto. «Están cometiendo un error, muchachos», dijo Murguía, sudor corriendo por su frente. «Un error que les costará las insignias, tal vez la vida». «Ya he cometido suficientes errores siguiendo órdenes», respondió Herrera, firme. Villa miró la escena con el corazón en la garganta. 6 hombres armados en su guarida, todos apuntándose entre sí, todos convencidos de que tenían la razón. Así nacían las guerras de territorio. Así morían los hombres buenos por razones que no entendían del todo. Entonces Jerónimo hizo algo inesperado. Empezó a cantar. No en español, sino en apache, con una voz baja que parecía emerger de la misma tierra, cargada de fuerza ancestral y misterio. La tonada se deslizó por la guarida como viento por un cañón, pronunciando palabras antiguas sobre honor, sacrificio y la lealtad de hermanos que resistían la oscuridad. El efecto fue inmediato. Los tenientes bajaron apenas sus armas, confundidos por no entender las palabras, pero sintiendo el peso y la autoridad de cada nota. Incluso Murguía parecía hipnotizado, su mirada fija en Jerónimo, incapaz de apartar los ojos. Pero Villa comprendió algo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda.
Jerónimo no solo estaba cantando, estaba enviando un mensaje. Cada sílaba era un llamado a su gente, un aviso que solo los que sabían escuchar podrían interpretar. Era un código, un llamado a la acción que se extendía por el viento. La canción terminó y el silencio cayó sobre la guarida como un manto pesado. Pero entonces Villa lo escuchó, cascos de caballo, lejos primero, pero creciendo con rapidez. Murguía también los percibió. Su rostro se puso tan pálido como la luna. ¿Cuántos?, preguntó, con la voz quebrada por la sorpresa. Jerónimo sonrió a pesar del dolor que le atravesaba el cuerpo. Los suficientes. El retumbar de los cascos creció hasta convertirse en un rugido, multiplicándose como trueno que se desplaza sobre las llanuras. No eran 6 jinetes, ni siquiera una docena. Era una partida entera de guerreros apache, avanzando hacia la guarida de Villa, y llegarían en minutos. Murguía levantó su pistola otra vez, apuntando al pecho de Villa. ¿Tú hiciste esto? ¿Lo ayudaste a enviar señales? Le di agua a un hombre que se moría, respondió Villa, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Lo mismo que habría hecho por cualquier criatura sufriendo en mi tierra. Los cascos ya eran palpables bajo sus pies. Demasiados para contar. Murguía, por fin, comprendió lo que Jerónimo había estado planeando desde el principio. En el horizonte aparecieron como una visión de otro mundo, 50 guerreros apache a caballo, moviéndose en formación perfecta, la pintura de guerra brillando bajo la luz que caía del sol. Pero lo más sorprendente era algo que rompía todas las ideas de Villa sobre partidas de guerra indias. No venían a pelear. A la cabeza del grupo estaba un jefe anciano. Su presencia imponía respeto incluso desde 100 metros de distancia. El cabello canoso trenzado con plumas de águila, montaba su caballo con la dignidad de un hombre que nunca se había inclinado ante nadie. Detrás de él, guerreros de todas las edades, desde veteranos curtidos hasta jóvenes apenas lo bastante grandes para portar armas. Pero todos mantenían las armas enfundadas. La cara de Murguía pasó por confusión, miedo y cálculo desesperado. Su pistola aún apuntaba a Villa, pero la mano temblaba como la de un hombre con fiebre. Esto no cambia nada. Todavía tengo mis órdenes. ¿Tus órdenes? La voz cortó la tensión. Todos se volvieron hacia el teniente Herrera, que sostenía un documento oficial. Llegó esta mañana, jefe, directo del gobernador territorial. Toda persecución de Jerónimo queda suspendida mientras se investiga la muerte del coronel Morrison. El rostro de Murguía se tornó morado de rabia. Mentiroso hijo de... Revise su bolsa de despachos, lo interrumpió Herrera. A menos que haya estado demasiado ocupado cobrando recompensas para leer su correo oficial. Los jinetes apache formaron un círculo amplio alrededor de la guarida, no amenazante, pero imposible de ignorar. Su jefe descendió lentamente, caminando hacia el pozo donde Jerónimo esperaba. Con cada paso, sus ojos nunca abandonaron la cara de su hijo, evaluando la herida, el estado de cada músculo, la gravedad de la situación. Cuando padre e hijo se abrazaron, un suspiro colectivo pareció levantarse entre los guerreros reunidos. Villa comprendió lo que estaba presenciando, no solo la reunión de un líder con su gente, sino de un padre con su hijo, de un negociador de paz con aquellos que había jurado proteger. El jefe habló en apache rápido, manos curtidas explorando la herida, su rostro mostrando preocupación genuina. Jerónimo respondió con la misma lengua, sus palabras medidas y claras, cada frase un puente de comunicación que reforzaba la autoridad, el respeto y la esperanza entre ellos. Pero Villa alcanzó a captar suficiente español mezclado con apache para entender la verdad, la conspiración y los nombres de los verdaderos culpables detrás del asesinato de Morrison y del desorden que había azotado la región. Cada palabra de Jerónimo era una pieza más de un rompecabezas que nadie había logrado armar hasta ese momento. Cuando la plática terminó, el jefe se volvió hacia Murguía, sus ojos oscuros como diamantes fijos en el general. Su español era impecable y cortante. General Murguía, mi hijo me dice que viniste aquí a matarlo. La pistola de Murguía vaciló, temblando en su mano como si pudiera sentir la verdad filtrándose entre sus dedos. Vine aquí a arrestar a un fugitivo, balbuceó, tratando de mantener el control. Un fugitivo de tu propia corrupción, replicó el jefe. Un hombre cuyo único crimen fue descubrir cómo tú y tus amigos han estado lucrando con la guerra entre nuestros pueblos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como humo que se rehúsa a disiparse. Hawkins, el único aliado que le quedaba a Murguía, retrocedió lentamente, calculando su escape,
consciente de que el tiempo ya no jugaba a su favor. No tienes pruebas, replicó Murguía, pero la voz le traicionó, el miedo se filtraba entre cada sílaba. El jefe sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la satisfacción de un hombre que tenía todas las cartas en la mano. Tenemos la carta de Morrison, dijo señalando con un gesto firme. Tenemos los testimonios de los verdaderos matones, que confesaron todo antes de morir tratando de escapar de nuestra justicia. Y tenemos algo más. Señaló a un guerrero que se acercó cargando una bolsa de cuero. De ella sacó una pila de papeles que hicieron que la cara de Murguía se tornara ceniza instantáneamente. Tu correspondencia con los vendedores de armas, continuó el jefe. Cada pago, cada cargamento, cada mentira que escribiste para tapar tus huellas. Morrison fue más minucioso de lo que imaginabas. El mundo de Murguía se derrumbó en segundos. Villa observó como un hombre corrupto, acostumbrado a imponer miedo y ejecutar violencia, se enfrentaba a la evidencia de que todos sus planes, todas sus traiciones, habían sido inútiles. La justicia era inevitable, y no había escapatoria. Pero los animales arrinconados son impredecibles. Murguía volteó su pistola hacia el jefe, la desesperación superando cualquier lógica. Si voy a caer, me los llevo conmigo. Lo que pasó después fue tan rápido que Villa apenas pudo procesarlo. Jerónimo se lanzó entre la pistola y su padre. El disparo se disparó, pero los 50 guerreros apache reaccionaron en perfecta sincronía, desenfundando sus armas con precisión calculada. El tiro se desvió porque Villa, revolucionario sencillo que solo había querido salvar a un hombre sediento, derribó a Murguía por detrás. Ambos cayeron al suelo en un torbellino de polvo y rabia. El polvo comenzó a asentarse, como cortina final de un acto dramático. Murguía yacía inmóvil bajo Villa, la pistola lejos, mientras el teniente Herrera y los demás hombres aseguraban al general y a Hawkins. Los guerreros apache bajaron sus armas, la tensión transformándose lentamente en control absoluto. Pero lo que vino después sería imborrable para Villa por el resto de su vida. El jefe avanzó hacia Villa, cada paso firme, mientras el aire vibraba con la solemnidad de la ceremonia que se avecinaba. Sus ojos nunca abandonaron los del revolucionario mexicano que había arriesgado todo por un desconocido. Y entonces, sin previo aviso, colocó sus manos curtidas sobre los hombros de Villa y habló en apache, sus palabras cargadas con siglos de tradición, honor y reconocimiento. Jerónimo tradujo, su voz temblando de emoción. Ahorita eres hermano de nuestra gente. Lo que hiciste hoy, mostrar misericordia a un enemigo, arriesgar tu vida por la verdad, escoger valor sobre miedo, son acciones de un guerrero verdadero. Villa sintió que algo se abría dentro de su pecho, como una puerta que dejaba entrar luz donde antes solo había sombras. Toda su vida le habían enseñado a ver a los indios como enemigos, obstáculos, salvajes. Pero en los ojos del jefe solo vio sabiduría, dignidad y respeto. Un respeto que nunca había recibido de su propia gente. La ceremonia continuó. Los guerreros se bajaron y formaron un círculo alrededor de él. Uno por uno tocaron su mano, no con un simple apretón al estilo del hombre blanco, sino con un gesto profundo, un reconocimiento que trascendía raza, cultura y costumbres. Cuando el último guerrero terminó, el jefe presentó a Villa un regalo que le quitó el aliento, una lanza de guerra decorada con plumas de águila y tallada intrincadamente, su asta desgastada y suave por generaciones de manos. Esta fue de mi abuelo, dijo el jefe, y del abuelo de su abuelo antes que él. Nunca la ha cargado alguien que no naciera apache. Hasta hoy. Mientras el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de oro y rojo, los apaches se prepararon para partir. La herida de Jerónimo había sido tratada, y aunque todavía débil, sobreviviría para asegurar que el tratado de paz se extendiera y que los verdaderos conspiradores enfrentaran la justicia. Antes de montarse, Jerónimo estrechó la mano de Villa con fuerza. Salvaste más que mi vida hoy, hermano. Salvaste la paz entre nuestros pueblos. No más le di agua a un hombre sediento, contestó Villa. Así es como cambia el mundo, dijo Jerónimo sonriendo. Una jícara de agua a la vez. 24 horas después, como había prometido el título de esta historia, los guerreros se habían ido, pero dejaron una marca imborrable, prueba de que, incluso en un mundo dominado por odio y miedo, la decencia humana puede obrar milagros. Murguía y Hawkins fueron juzgados y condenados por traición, corrupción y conspiración. La operación de venta de armas se desbarató, y el tratado de paz no solo se renovó, sino que se extendió para incluir a todas las tribus del territorio. Pancho Villa,
un revolucionario sencillo que eligió compasión sobre violencia, se convirtió en el primer mexicano adoptado formalmente por la nación apache, porque en el desierto del norte, las batallas más grandes no se ganan siempre con pistolas, sino con valor para ver a los enemigos como humanos y la sabiduría para elegir la compasión sobre el miedo. Dicen que la alianza que se forjó ese día cambió para siempre el destino del norte, y que Villa y los apaches se mantuvieron como hermanos hasta el final de sus días. Pero hay secretos en el desierto que aún esperan ser revelados, historias que harían temblar incluso al más valiente.